Bienvenidas y bienvenidos a este curso de terapias de la sensibilidad. Soy Claudia Glorí. Si querés saber más sobre mí, podés ingresar en www.claudiaglory.com y ahí descubrir todas mis otras facetas. En esta oportunidad yo voy a dar comienzo a introducción, así lo voy a llamar, porque lo voy a plantear como terapia de la sensibilidad a el curso de cromoterapia y el curso de equilibra tus chakras, equilibra tu vida. ¿Y por qué lo estoy así como separando en dos? Porque uno es lo que va a ser el curso de chakras, va a ser muy completo, autotratante, y van a poder tratar a otras personas y también a sí mismo podrán enseñar todo lo que yo les voy a enseñar, lo van a poder enseñar a otros. Y digo esto como introducción a las terapias de sensibilidad porque hay otras facetas de los colores. Uno es autoconocimiento a través de los chakras y reequilibrio energético y electromagnético, y otro es la cromoterapia, que es ya trabajar con los colores pero desde afuera. Por eso quise hacer esta parte introductoria y también así en audio para que puedas relajarte, sentarte o acostarte y escuchar esto, solo escuchar, porque ese sentido de la escucha va a hacer que no te distraigas en, por ejemplo, mirar alguna imagen o algún color. Entonces eso es lo que yo quiero plantear ahora y quiero presentar a estas terapias como un conjunto de terapias que la voy a denominar así, terapias de la sensibilidad. Entonces quiero empezar con esto para que se vaya encaminando y yo poder presentar al ser humano a través de las capacidades perceptivas o sea, la percepción es a 3 niveles: a nivel físico, a nivel psicológico y a nivel espiritual. Entonces vamos a partir de la base de que todos nosotros como seres humanos somos energía, y los seres humanos tenemos una energía que tiene una velocidad, una vibración característica a las otras personas. Por eso no todos somos iguales. Si bien todos somos así electromagnéticos, energéticos, pero no todos somos iguales y no todos nos relacionamos de la misma manera con los animales o con las plantas o con los objetos o con la geometría sagrada. Entonces yo lo que quiero incluir a todo esto, porque todo es energía, entonces todo lo que es energía, que sea visible o no visible a lo habitual, lo voy a empezar a explicar desde la parte que no se ve, porque no es habitual que la gente vea el aura, no es habitual que la gente vea la energía de las plantas, pero bueno, todo eso lo voy a empezar a hablar para que todas esas capacidades dormidas puedan despertarse y que sean no menos reales, porque de verdad existe eso. Nosotros como seres humanos estamos en relación y comunicación con muchos niveles de energía, de una manera que más o menos uno lo puede hacer consciente. Entonces, como formamos parte de un universo, por lo que estamos siendo constantemente influidos, y también nosotros podemos influir en los demás. Entonces, como formamos parte de todo ese flujo de vida, de energía, cuanto más sepamos, cuanto más integremos todo este flujo de vida, nos va a ser mejor para toda nuestra vida y se va a equilibrar toda nuestra vida. Por eso yo lo llamé terapias de la sensibilidad.
la sensibilidad esta que tenemos, la tenemos que como de que desarrollar, porque no todos tienen la misma sensibilidad. Entonces, todo esto de desarrollar la sensibilidad es, como les digo, si se empiezan a acomodar los chakras de abajo hacia arriba, como toda la energía sube, entonces ahí se nos van a aperturar, como se le dice, se nos va a abrir la conciencia. Y entonces vamos a estar más conscientes de lo que les digo, porque si aprendemos a hacer todo eso, uno va a estar consciente de que le está provocando tal y tal cosa y sabe por qué le está provocando, por las palabras claves, por eso van a aprender desde cero. Si no saben nada de esto, por eso lo quiero hacer un curso desde lo más, digamos, explicarle todos. Por eso yo digo desde cero, desde la esencia, para que cada uno de nosotros vayamos teniendo toda una idea y también sepamos cómo se forman esas realidades múltiples. Bueno, acá seguimos. Como cada órgano de nuestro cuerpo, cada parte de nuestro ser, cada uno de nuestros sistemas internos tiene una forma sutil y una velocidad de vibración característica a esa forma, digamos. Por eso, para explicar siempre todo esto, tenemos que hablar de, por ejemplo, dar el ejemplo de la enfermedad. Entonces, cuando una enfermedad se manifiesta en el cuerpo físico, no lo hace en la totalidad del cuerpo físico, sino que utiliza una parte del cuerpo para expresar un dolor, una angustia, o como dicen los andinos, se atravesó una palabra, un no dicho. Entonces se empieza a partir de un órgano a presentar algo. El corazón, el hígado, los intestinos, todos ellos, cada uno de los componentes de ese sistema son cajas de resonancia que se amplifican ante un estímulo. Y bueno, y ahí cuando uno aparece la enfermedad se hace saber que algo está pasando. Entonces la totalidad del cuerpo va a recibir algo. Entonces empiezan a disfuncionar o desordenarse funciones que tiene el hígado, o que empieza, la mayoría de estos son desarreglos, disfunciones, desequilibrios. Todo esto provocado una gran parte por la ignorancia y otra parte por el desamor. Así es, lo podemos tratar a través de los medios que la naturaleza puso como a nuestro alcance. Entonces, así lo natural, como por ejemplo son las piedras, los árboles, lo natural es el mar, lo natural es el agua dulce, el agua de los arroyos, lo natural sería la vida animal. Bueno, todos ellos se expresan con un lenguaje no verbal. Es como, más que palabras son sensaciones y emanaciones, son transmisiones energéticas. Ahí por eso que tenemos los sentidos, podemos oler, por eso un aroma, un sonido, escuchar, cuando escuchamos hasta palabras suaves o palabras así como más abruptas nos provocan algo. También el gusto, el tacto, lo refrescante, todo eso es lo que se da origen a esto de lo holístico, de comenzar a integrar varias terapias. Por ejemplo, por eso yo voy a dar cromoterapia y lo que es los chakras. También hay musicoterapia, hay gemoterapia, todo aromas, pero me voy a considerar así como a mí me gusta mucho la curación a través de los colores.
porque los colores tienen una vibración que movilizan esos cuerpos sutiles, y al vibrar y al sutilizarlos, es un tipo de alimento que cuando, o sea, uno empieza a trabajar con lo sutil, sí o sí se va a precipitar en el cuerpo físico y va a tener una curación real, no va a ser algo paliativo. Bueno, acá voy a ir poniendo como títulos, y esos títulos van a ser audios así apartes. Entonces, para que vos puedas escuchar, esta primero es la introducción, y así audio tras audio vamos a ir haciendo muchos temas. Así que ahora esto lo corto y vamos hacia otro tema ahora. Definición de cromoterapia. Ahora voy a darles una definición muy sencilla, y sería que la cromoterapia es la utilización terapéutica del color para corregir y equilibrar desarreglos energéticos. Y acá, cuando me refiero a color, es a todo tipo de colores y también todo tipo de sustancias, porque puede ser a través de la luz, puede ser a través del color de una gema, puede ser a través del color de esa frecuencia del sonido, puede ser también con los alimentos. Entonces es la cromoterapia, no solamente, por eso lo aclaro, que muchos piensan que es solamente con tubos de color o darse baños de color, y la cromoterapia abarca todo y está entre el camino entre la medicina y la psicología. Es mitad arte y mitad ciencia. Parece que es una técnica así como nueva, sin embargo esta técnica fue utilizada en todas las tradiciones de la India, de China, de Grecia. O sea que la cromoterapia se asienta sobre conceptos muy elementales y básicos. Y como ya ven, utiliza un método muy sencillo que puede ser practicado por cada uno de nosotros, y no tiene nada que ver, por ejemplo, o sea, lo que quiero decir es que es muy práctico, y va a ser que tampoco se tengan que equipar de muchas cosas, porque cuando yo empecé a hacer cromoterapia me había equipado de también aparatos que emitían diferentes tipos de colores, que si bien los pueden usar, pero que si ustedes lo utilizan como algo sencillo, o sea, lo que van a hacer como algo sencillo, ya lo pueden utilizar con los colores, con las gemas, con aguas de colores también, y ahí van a ver que yo les voy a dar muchas ideas para todo esto. Y vuelvo a repetir que estos son audios para contarte más que nada la parte teórica, así vos podés solamente usar tu oído, usar tu oído para nada más que concentrarte en estas cosas que yo te voy a decir, porque esto va a transformar, es desarrollo personal, también es autoconocimiento, pero a través del oído vos vas a aprender a escuchar. Por eso no digo de pasarte ahora ni que me veas a mí, ni que estés mirando y yo te esté poniendo dibujitos, ¿se entiende? Así que por ese motivo es que estoy haciendo estos audios. Luego ya cuando entremos de lleno en el curso va a haber todo eso, colores, voy a mostrarles figuras, todo. Ahora, vamos a ir a otro tema, el color y la luz. ¿Qué es el color? Y bueno, parece que la respuesta a esta pregunta es algo que todos debíamos de tener claro. No obstante, si tuviéramos que dar una definición, nos resulta muy difícil.
La palabra color, según quien la utilice, recibe significados muy diferentes. Por ejemplo, si yo le pregunto a un físico qué es el color, me va a decir que el color es la propagación simultánea de un campo eléctrico y un campo magnético. Dicho de otra manera, es una radiación de una determinada longitud de onda. Se sabe que la luz está formada por una combinación de radiaciones que puede descomponerse por medio de un prisma. Ustedes lo habrán visto muchas veces. Eso. Estas radiaciones se clasifican de acuerdo con la longitud de onda, que decrece o aumenta. Y desde el punto de vista de un físico, no se puede determinar los límites entre un color y otro. El cambio se va produciendo de una manera casi imperceptible, de manera que cada color va dando paso al siguiente. Acá se ha establecido que el espectro solar que recibimos a través de la vista está compuesto por 7 colores, que es el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul, el índigo y el violeta. O casualidad, que es los mismos colores de cómo van subiendo el espectro de los chakras. Pero en realidad la luz del sol está compuesta por una infinidad de matices luminosos. Por ello hablamos del espectro visible y el espectro invisible. Por eso, por debajo del rojo hay un espectro y más arriba del violeta hay otro espectro. Por eso es lo que vamos a tratar en todo el curso de los chakras, que hay debajo del rojo, que son chakras extracorporales, y que hay arriba de ese violeta, o también lo dibujan como blanco intenso, y es extracorpóreo, que está por encima de la cabeza. Entonces, por debajo del rojo tendríamos los rayos infrarrojos. Las ondas de la televisión tienen esos rayos, la electricidad. Y por encima del violeta tendríamos las radiaciones ultravioletas, los rayos X, y más allá de estos los rayos gamma, los rayos alfa y las radiaciones nucleares. Eso es así. Las radiaciones que percibe el ojo humano también se corresponden con el espectro visible, y el resto de las radiaciones corresponden al espectro invisible. Entonces los colores son parte visible de la radiación solar. Y bueno, y ahí se hizo muchos experimentos Newton, y descubrió que la luz solar blanca se podía descomponer básicamente en 7 colores diferenciados. Eso es todo, hace muchísimos años, desde el 1600, es que la física está constantemente trabajando sobre la luz y sobre el color. Se sabe que la luz forma parte de un vasto campo de radiación que viaja desde el Sol hacia la Tierra a través del éter. Es como el éter, la velocidad, ¿no? El éter, el Ethernet, como Internet, es esa luz que viaja por acá, por esta 3D, y la Ethernet es en otros espectros. Entonces, en este caso, por ejemplo, el centro, el Sol, sería lo que nos envía las ondas de luz hacia la Tierra, y la Tierra la recibe, pero también la manda al resto de los planetas. Por eso también los planetas hacen una influencia sobre nosotros. Por eso es la luz, se dice electromagnética, que se encuentra en el centro del Sol, y que tiene como un electrón que da vueltas alrededor del núcleo, del átomo, digo. Y de acuerdo con esa onda de longitud, esa distancia que hay entre la cresta sucesiva
de una determinada radiación, se establece la clasificación de los diferentes tipos de radiaciones que se conocen. Acá se me trabó, pero bueno, eso pueden leer algún libro respecto a estas longitudes si les interesa, pero acá lo que tienen que saber es que la luz tiene un componente dual, como tantas otras cosas del universo. Por eso existe el día y la noche, masculino, femenino, bien, mal, arriba, abajo. La electricidad sería el polo positivo y el magnetismo el polo negativo. Por eso el positivo es hombre o la parte masculina, y el negativo es la parte femenina. Hoy les voy a contar el color desde la perspectiva de la cromoterapia. Como ustedes saben, los colores constituyen un lenguaje, es un lenguaje simbólico, y un lenguaje simbólico es un sistema de símbolos, de dibujos, tiene un significado determinado, pero fuera de contexto estos signos carecen de valor o de significado. Sin embargo, el color tiene entidad en sí mismo. Posee un valor simbólico muy importante que ha perdurado a lo largo de los siglos y de las civilizaciones. El color, para nuestro instinto, todavía tiene el mismo significado, pero que para la parte racional todavía lo estamos redescubriendo. Por eso muchas veces se pintan cosas de colores, y cuando yo digo nuestro instinto, que es la parte inconsciente, lo toma. Por ejemplo, voy a dar el ejemplo del semáforo, que está rojo, verde y amarillo, o rojo, amarillo y verde. Ahora, pero el ejemplo que les voy a dar es el siguiente. El rojo, para nuestro instinto, es un color de peligro. O sea, corre, porque es peligro. El amarillo el amarillo sería como un color neutro y un color muy agradable. Y el verde sería como descansa, estás en el verde, porque es el corazón. Y acá en la tierra, por eso a veces tenemos esas cosas de nos pasamos un semáforo, o ¿por qué lo vi y en vez de frenar ante el rojo, pero seguí corriendo o seguí avanzando? Porque instintivamente vemos el rojo y vemos un peligro. No vemos a decir, detente, no sigas, no pares. No, para nuestro inconsciente es corre. Por eso el color es considerado como un lenguaje. Entonces una casa se pinta de una manera y todo, y tiene un lenguaje emocional ahí en eso que lo pintamos, y se comporta también a diferentes niveles de comprensión, que si uno sabe esto, sabe la psicología y el estado de ánimo que tenía o tiene esa persona en ese momento. Entonces también podría decir que tiene entender los colores también nos va a hacer entender las tres áreas de nuestra psique, de nuestra parte, la física, la mental, la psicológica y la espiritual. Esa psicología espiritual, por eso digo tres partes, porque sería la física, mental, psicoespiritual. Y los colores se manifiestan como signos de un significado universal, o sea que también están relacionados con los arquetipos. Por eso la gente que le encanta también las figuras, el tarot, se da cuenta que ahí hay diferentes colores, me van hablando de diferentes cosas, y son, en términos así como yo les digo, arquetipos,
hace referencia, por ejemplo, a imágenes primitivas o a un conjunto de cosas que pasan en la humanidad o al origen de algo. También puede ser representada por mitos, leyendas o también los colores en diferentes culturas. Y todo eso nos transmiten mensajes a nuestra inconsciente. Entonces, bueno, los colores son como encrucijadas en los que se encuentra también el arte, la ciencia, la filosofía, las religiones. Entonces forma parte como el color como un puente hacia la ciencia y el arte, entre la física y la metafísica, en la naturaleza y entre Dios. Y ya, por ejemplo, en las tradiciones antiguas se consideraban el arco iris como un puente tendido entre el cielo y la tierra. Ahora voy a hablarles de la clasificación de los colores, los efectos aditivos y sustractivos. Comencemos. Al hacer una primera clasificación, obtendremos los que conocemos de colores primarios o básicos, y estos colores primarios son el rojo, el amarillo y el azul. Y son denominados así porque se combinan si se combinan los tres, obtenemos una luz blanca. Los colores, desde el punto de vista de la cromoterapia, representan los tres componentes básicos del hombre. ¿Cuáles son los tres componentes básicos? Es el actuar de una manera instintiva, como les comentaba antes del ejemplo con el semáforo, el rojo. La capacidad de razonar, de pensar, es el amarillo. Por eso cuando uno está estudiando es excelente que se tenga un bonete amarillo, y aparece en distintos dibujos animados cuando se ponen esos bonetes amarillos y son los pensadores. También tenemos la parte del empuje espiritual, que es todo lo espiritual, todo lo no materializado, la inclinación hacia el pensar y poner traerlo de una parte que no se sabe dónde a nuestra realidad, es el azul. Y parece ser que estos tres colores se forman a su vez por mezclar vibraciones del blanco y del negro, que sometidos a distintas velocidades vibratorias dan lugar a estos componentes individualizados que conocemos como los colores primarios. La posibilidad de que dos tipos de vibración puedan combinarse para formar una vibración distinta es la que se ha derivado en colores binarios. Si les suenan, los colores binarios son colores surgidos de la relación de dos aspectos aparentemente muy distintos. Así, la combinación de rojo y amarillo obtendremos el naranja, que este color representa lo que sería el instinto de la razón, ¿no? O sea, el instinto pasado por la razón. Es la relación que tenemos con las personas. Por eso el chakra naranja, el sexual, es la relación con otro. Pero es otro de mí mismo, o sea, es una relación distinta, aparentemente distintos, pero es una relación con el otro. Y en cambio el amarillo es una relación con muchos, ¿no? Pero acá la combinación entre el amarillo y el azul obtendremos el verde. El verde es la fuerza espiritual bajo el impulso del pensamiento, o dicho de otro modo, el actuar racionalmente sobre nuestras emociones. De alguna manera, esta combinación de las vibraciones del amarillo y del azul es lo que permite que en nosotros se produzcan los sentimientos. De la combinación del rojo y el azul obtenemos el violeta, que sería lo que podríamos llamar la fuerza espiritual,
la fuerza no razonada, la fuerza instintiva, pero que puede ser transformada en un acto material, como la creatividad, el misticismo, la búsqueda de nuevos horizontes. Y por último, para completar los 7 colores del arco iris, tendríamos un color que es la combinación de los 3 primarios en proporción desigual y que denominamos color terciario. Y este color es el índigo. Yo cuando hago estas pausas digo índigo, el índigo. Hay muchas personas índigas. Se trata de un color más complejo, es un color más evolucionado que otros. Tiene una menor proporción de amarillo, lo que indica que están más presentes en el aspecto instintivo material y la espiritualidad. Aunque trabajen de manera combinada junto al componente racional, tienen funciones de coordinación. Y al ser un color que participa de los 3, nos permite ver las partes de las que está compuesto todo el universo, que está considerado así como partes. Esta posibilidad de obtener colores binarios, terciarios o por combinación de colores lo podríamos denominar colores compuestos, que se ve el efecto, el efecto se ve con la suma de los colores. Hablando del trabajo cromoterapéutico, cuando lo que queremos es compensar excesos de un determinado color, utilizamos el efecto de sustracción o restar colores. Aquí es donde se introduce el concepto de color complementario. Complementario es aquel color que aporta a otras cualidades que, aunque son básicamente opuestas, le resultan necesarias para su evolución. Así, el complementario del rojo es el verde, el del naranja es el azul, el del amarillo es el violeta y así viceversa. El índigo no tiene un color propiamente complementario, pero a efectos de trabajo de cromoterapia, por su similitud y cercanía energética con el violeta, le asignamos como color complementario el amarillo, porque se parece mucho al violeta. Entonces usaremos el complementario cuando queramos, debilitar, no es la palabra, es nivelar o compensar el exceso de un determinado color. Y así, cada color se equilibra con el complementario o viceversa. Esto yo sé que lo vas a tener que escuchar otra vez. Yo creo que se va a tener que escuchar mínimo 3 veces y con un máximo de 7 veces lo pasás por tus diferentes emociones. Entonces lo vas a terminar comprendiendo. ¿Para qué te estoy hablando de todo esto? Porque en realidad cuando un color puro está puro, pero quizás está debilitado por algo o está enfermo, se utiliza el complementario siempre en cromoterapia, gemoterapia, en todas las terapias de los colores, porque sirve para ahorrarnos pasos intermediarios. Esto ya también te digo en las frecuencias de los aceites esenciales. Ya en este caso de que, por ejemplo, baja el exceso de azul. ¿El azul qué es? El azul puede ser, justo se escuchan los pájaros, el azul es la comunicación, la garganta. Ese pájaro está muy equilibrado en azul, pero cuando tenemos así problemas en la garganta o de comunicación o no me sale lo que quiero decir, ahí sería, esto es un ejemplo, tenemos que equilibrar el azul. Entonces para equilibrar el azul tendríamos que elevar la cantidad de rojo y de amarillo. Rojo, primer chakra, amarillo, plexo solar. Entonces vamos a equilibrar el sistema por el efecto de equilibrar. Por ejemplo,
el rojo y el amarillo nos va a dar un naranja, pero yo no voy a usar el naranja para compensar el exceso de azul. Lo vamos a hacer con esos dos colores, el rojo y el amarillo. Para comprender el efecto o el concepto de complementario desde el punto de vista psicológico, podríamos decir que el amarillo y el violeta se complementan porque hay un equilibrio. ¿Por qué? Porque el violeta es la espiritualidad y el amarillo es la razón. Entonces, si la razón o la lógica y la espiritualidad están en armonía, no provocan ni fanatismos, porque los fanatismos de la espiritualidad o cualquier fanatismo es cuando hay exceso de violeta. Entonces, o si por ejemplo hay exceso de amarillo, como el amarillo es el color del plexo solar, pero también es de la razón, y ahí para mí está también el asiento del ego. El ego no solamente es mental, porque muchas personas dicen que el ego es mental, es la mente. Yo creo que también hay una parte animal del instinto y está en exceso. Cuando uno está en exceso en amarillo, también hay un fanatismo y hay esa, bueno, ya no quiero dar más ejemplos, pero ustedes se van a dar cuenta. La espiritualidad por sí sola no es solo espiritual bien arriba, sino que tiene que contar con la razón, y la razón debe tener mucha espiritualidad también. De igual manera es importante que se dé un equilibrio en esa parte, como ya les digo, instintiva, y los sentimientos. Por eso entre el rojo y el verde el tema es así: espiritualidad y la parte amarilla. Por eso los complementarios, ¿no? El amarillo está en el plexo solar, la parte espiritual está, digamos, en la corona, también en el tercer ojo. Pero si yo tengo mucho sentimiento, mucho verde y bueno, mucho sentimiento, pero no estoy anclada a la tierra, también hay un desequilibrio. Por eso los complementarios es entre el rojo y el azul. Otro ejemplo, el azul y el naranja. El azul y el naranja, bien compensados, equilibran nuestro compromiso entre, por ejemplo, ser ni quedarme muy para adentro, ni ser muy extrovertido. O sea, es la búsqueda interna y la necesidad de relacionarme con otros, no porque uno sería como ¿cómo se le llama? Al que se encierra en su cueva, un ermitaño, o la otra contraparte de estar siempre afuera. O sea, hay que estar, por ejemplo, un exceso de azul es un grado de patología, ¿no? Que nos aísla de los demás. Un exceso de azul es un ermitaño y que todo le hace mal, o que no quiere salir de su casa o no quiere salir de su cueva porque claro, las energías por ejemplo, de los ambientes externos le hace terriblemente mal. Por eso ahí ya hay una patología, y hay que poner el complementario. Sería alimentarlo del naranja, que el naranja es la relación con el otro. Y bueno, y al caso opuesto, en cambio de un exceso de extroversión, puede hacer que descuidemos también nuestro componente interno, nuestra propia individualidad. O sea, no nos miramos, no nos conocemos, estamos siempre en el afuera, o siempre escuchando música, escuchando la televisión, o la gente que tiene todo el día la tele prendida porque quiere estar acompañada, y eso se está creando una patología. Así que bueno, aquí
vamos a dejar y vamos a ir al siguiente tema. Niveles de energía. Todo en el universo, todo lo que existe en el universo es una manifestación de la energía. Lo habrás escuchado muchas veces. La energía tiene diferentes niveles de vibración, las cuales dan lugar a un grado de mayor o menor compactación energética que luego percibimos de una manera determinada con nuestros sentidos. Hay toda una gradación en los niveles energéticos, semejantes a las notas de un pentagrama. Las notas de tonos más graves van subiendo a las notas más agudas. Este símil puede ayudarnos a entender que la energía se va haciendo cada vez más sutil. Lo que siempre te vengo contando, que la energía siempre sube, se sublima, hasta llegar a un punto en el que dejamos de percibirla con nuestros sentidos. Y eso no quiere decir que ya no exista, sino que debe ser captada de otra manera, por medio de la sensibilidad, que va más allá de nuestros sentidos. Sensibilidad que no siempre tenemos desarrollada, pero que conviene ir despertando, sobre todo si queremos trabajar con este tipo de terapias que justamente al principio hemos definido como terapias de la sensibilidad. A eso me refería, tener ese sexto sentido desarrollado. Y esto, al estudiar esto y al saber todo esto, al autoconocernos y hacer los ejercicios de cada chakra, va a ir sublimando la energía y despertando. Y esto se hace por medios físicos, pero también por medios externos. Por eso es que voy a dejar abierto esto a todo público, como para que se vaya enterando de toda esta estructura energética. Ahora es el tema que va a seguir, la estructura energética del cuerpo físico. Entonces, con todo esto, lo que quiero brindar sería el autoconocimiento de tus cuerpos energéticos. Y voy a comenzar ahora hablando de la estructura energética de tu cuerpo físico. Bueno, el cuerpo físico es un reflejo del hecho de qué energía se manifiesta en diferentes niveles. Por eso, cuando yo aprendí y hice el camino andino, el maestro nos decía, miren la calidad de energía que tengan y vas a ver lo que se manifiesta en tu vida. Entonces, según la calidad de energía es lo que atraes a tu vida. Eso lo vienen repitiendo en muchos lugares, pero lo repiten, pero ahí está. Yo me acuerdo de esto, de que decían el secreto, la película El Secreto, pero nunca te daban el secreto. Entonces ahí es donde el secreto es autoconocerte, y ya lo dije en varias oportunidades. Cuando uno se conoce el universo. Y vamos a seguir. El mayor grado de compactación de tu energía es la estructura ósea. Por eso en biodecodificación, la estructura ósea es es tu valorización. Ahí está toda tu estructura, porque es la estructura más densa, digamos. Y a partir de ella, las manifestaciones energéticas del ser humano se van haciendo cada vez más sutiles. Los músculos, los órganos yo digo más o menos compactos, en su mayoría son huecos. Después tenemos también en cantidad de fluidos con diferentes densidades. El sistema nervioso es el
muy, o sea, creo que es el más sutil de todos, que está recorrido por una corriente eléctrica y como energía muy sutil están los pensamientos, los sentimientos y las emociones. No se ven, o sea, no se ven, pero todos sabemos que están y que existen y que están en ese campo nuestro. La mayor parte de estos componentes se encuentran bajo, yo diría, la percepción de los 5 sentidos físicos. Sin embargo, aunque la estructura etérica la estructura esta etérica es como escasa porque es el campo de percepción. No la podemos ignorar. Esto es la estructura que tenemos, como que le llaman, los andinos le llaman el campo, ese huevo energético, el popco, le dicen. Pero, o sea, yo tampoco quiero decirle muchos nombres ni que se confundan, porque esto no estoy hablando ni de tradición andina ni de cosmovisión de ninguna parte, sino que somos así, que diferentes culturas le hayan puesto el nombre de aura, el nombre de, ya les digo, de, como, bueno, ahora no me acuerdo los hindúes cómo lo llamaban, pero cada uno les pone el nombre que sea en su lengua y está bien. Lo que yo quiero hacer, quiero decir es que aunque lo veas o no lo veas, aunque lo percibas o no, no se puede ignorar, está ahí. Cada vez hay más constatación desde que, o sea, que la energía, que todos somos energía y hay aparatos que lo miden eso, esa parte energética. La primera fue, creo que la Kirlian, la fotografía Kirlian. Pero bueno, hay otros y acá, si yo nombro alguno, estoy, claro, diciendo aparatos específicos, pero hay muchas, digamos, herramientas de aparatos y todos que desarrollaron esa captación para ver esa parte y la pueden hasta visualizar en una pantalla. Así que yo en una época me había ido a un lugar donde leían el aura. También, bueno, cuando yo hice muchos cursos y de aura, de colores, de gemas, de toda la parte energética. Por eso me he recibido de bioenergoterapeuta, así se llama ese curso, bioenergo de energía terapeuta. La terapeuta que utiliza y que puede ahí curar en el sentido de acomodar y cuidar toda la estructura energética del ser humano, toda esa energía sutil, la que no podemos ver. Y acá me da la entrada, digamos, para hablarte de esa estructura energética sutil. Básicamente vamos a diferenciar 3 estructuras, que serían el campo áurico, el componente etérico o vital y el doble etérico. Acá te lo voy a describir y vuelvo a repetir, si quizás es la primera vez que estás escuchando estos audios, yo te sugiero que empieces a escuchar desde el número 1, así vas entendiendo todo esto, porque yo voy a ir como ya dije, desde lo más abajo, desde 0, ir subiendo para que se entienda todo esto. Entonces voy a hablarles del componente áurico o astral, porque no tiene nada que ver con el áurico. Es una cosa, el etérico es otra y el doble etérico es otra. Entonces, les voy a contar qué es el componente áurico, que también se le llama el cuerpo astral. Y entendemos ese componente áurico como ese huevo que te decía,
energético, que podríamos llamarlo también emotivo proyectante, se llama, que sirve de elemento de comunicación activa entre nosotros y lo externo. Eso nos protege. También se denomina cuerpo astral o el astral psíquico, y corresponde básicamente a la parte como si fuera nuestro envoltorio energético, el aura. Esa burbuja coloreada con remolinos en espiral, con destellos, con manchas, con cosas geométricas también. Y ahí se guardan o están ahí en esa como nube los sentimientos, las emociones, las percepciones, las sensaciones de cada una de las manifestaciones. O sea, cuando tenemos movimientos de pensamientos, se pone ahí los pensamientos. Y se hacen formas armónicas cuando estamos haciendo, por ejemplo, yoga, cuando estamos o meditando. Bueno, empezamos a tener algo armónico de salud, pero cuando hay un descontrol de los pensamientos, de las emociones, de que me provoca, vieron todo eso y bueno, eso ya empieza a distorsionarse y empieza una enfermedad. Empiezan como cruces de energías, como son 7 centros, imagínense 7 centros, y que, por ejemplo, doy un ejemplo, a la mente la tienen como, por ejemplo, el elemento plumas o el elemento espadas. El corazón, como el corazón, digamos, o un elemento que sea más lindo para ustedes. Los bastos, o sea, diferentes palos, los palos yo digo, imagínense una baraja, y que eso, cuando está en disarmonía, las espaditas salen para un lado, los bastos salen para el otro, hay una disarmonía con los oros, con el corazón, o sea, con todo, con las copas. Ahí está, el corazón es la copa. Entonces se distorsiona todo y hay copas tiradas, flechitas, o sea, de todo. Entonces esa mala distribución de estas energías vibratorias originan alteraciones psicológicas y enfermedades crónicas que son crónicas. Y si nosotros, estos centros que yo le digo energéticos, que son fundamentales que se llaman chakras, fundamentales, digamos, como muy importantes, porque la palabra no es fundamental, porque ahí ya yo lo tomo como otro sentido y me salió así, ¿no? Pero cuando tenemos una enfermedad tenemos una funda mental, pero cuando queremos recuperar esa salud, es importante, la palabra es importante, como de interior, y portante es que nosotros lo portamos, somos portadores de esas luces de los chakras, y somos portadores de las formas o sea, nosotros portamos en nuestra columna vertebral todo lo relacionado a los plexos, a las glándulas, o sea, toda la parte física, pero ahí, en toda esa, porque tiene que ver todas las glándulas, por eso es tan importante que se autoconozcan, porque, por ejemplo, la glándula, la hipófisis, es la que controla todos los chakras, o sea, todas las glándulas. No es que está todo separado, y así se van armonizando. Otra parte de nuestra estructura energética, este sería el punto 2. Ahora hablamos del aura, de ese sistema áurico. Ahora el componente energético, el otro es el etérico. Este componente etérico o vital se refiere a una serie de canales energéticos que están ahí, que son un poquito más densos que el aura, y que circula energía luz. Están como formados por cordones entrelazados,
es una red de protección, de soporte, de alimentación a los diferentes cuerpos, es toda una red. Y eso algunos lo habrán escuchado, que se llaman nadis. Bueno, todo esto es parte de nosotros también, y esto envuelve y sostiene el aura, entre otras cosas. También es el que alimentan a través de las glándulas los diferentes órganos, diferentes espacios, o sea, todo por el sistema energético humano. Son una red. Y la alteración de esta red es muy peligrosa. Cuando esta red se descompagina, origina infecciones. Ahí están los virus, hongos, bacterias, parásitos. Provoca inflamaciones, enquistamientos, tumoraciones, y provocan también que esta descompaginación nos provoque accidentes traumáticos. Sí, los accidentes no son al azar, es porque tenemos toda esa red de protección, estamos como nublados y hacemos cosas. Por eso también con las inflamaciones y todo, pueden ser que de urgencia lo tengan que intervenir, cirugías así o sea, se entiende, ¿no? Se empiezan a debilitar, y ahí es donde, cuando uno se debilita, empieza a envejecer, y envejece, bueno, se van rompiendo otras estructuras, y que por eso es tan importante que se mantenga bien, porque cuando esta red o envoltorio está sobrecargada de residuos contaminantes, excitaciones, alteraciones del sistema nervioso, ahí empieza, o sea, ahí hay que atenderla urgentemente, y hay unos, yo digo procesos o protocolo, digamos, de reposo, y ahí sí de regular. Por eso yo también me dedico a terapia sacrocraneal, que eso regula todo, pero esto es otra cosa. Asimismo, yo le digo, todos estos centros regulados a través de la columna vertebral, por eso les digo, son 33 vértebras, que esas 33 vértebras van a diferentes sistemas, y cuando uno hace esa terapia sacrocraneal parece algo físico, pero yo, como les digo, que actúa en esos 3 niveles. Bueno, esa terapia también hace como que esas válvulas o compuertas de energía se abran, porque por eso cuando uno le empieza a fallar algún sistema, vieron que después que le falla uno, empiezan por el otro. Así, si el que sabe de medicina tradicional china sabe esa estrellita que son todos los órganos y cómo van las flechitas, ¿no? Y ahora no me sale la palabra, pero es el ritmo entre la madera, o sea, entre los elementos, eso es. Entonces, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer cuando uno se da cuenta que tiene una inflamación, que tiene una bacteria, virus? Hay otros aparatos que en este caso puedo nombrar, que se llama el BioZapper, que es el que regula cuando uno tiene, por ejemplo, un dolor de muela, una inflamación en un diente. Ahí ya ese conector o ese nadis que va a toda la boca, hay algo que se infiltró. Y si nosotros no le damos la importancia que tiene, esas bacterias se pueden ir a canales del corazón, van ingresando. Entonces ahí es donde hay que hacer ver a un bioenergoterapeuta que se ocupa de enseñarles la respiración, para que por eso cuando uno hace una terapia sacrocraneal, uno le dice, ahora respirá, mantené. Nosotros tocamos ciertos lugares para desbloquear. Ciertos lugares son los plexos, son tres
3 plexos, entonces la respiración es la encargada de mover y movilizar esas válvulas, a la vez que también el terapeuta usa sus manos, que son también parte de una energía pránica, y va a alimentar también a los diferentes chakras. También actúa por ahí, por esos nadis, actúan las flores de Bach, actúa la terapia pránica, actúan los colores así como efecto, o sea, como luces. Entonces, cuando se regula todo eso, la persona empieza a liberar. ¿Cuándo se pueden dar cuenta que hay obstrucciones en la energía? Cuando, se sienten cansados, la energía no fluye. Cuando hay alergias. Cuando hay alergias, hay alguna contaminación energética, sea la alergia que sea. Porque por más que digan, tiene alergia al polvo, tiene alergia a los gatos, a los pelos, pero no, o sea, si está bien ese cuerpo bioelectromagnético, energético, todo el cuerpo que yo les estaba contando, que es el etérico, no, si no hay ninguna fuga, si no hay nada, ahí no tienen alergia a nada. Y eso también se trata con los códigos Agalma, porque las personas que sí hicieron los códigos tienen un nivel físico, mental, emocional, kármico, y ahí es donde se van sellando ciertas fugas de energía. Bueno, es un tema así largo. Ahora les voy a explicar y voy a finalizar acá. Después vamos a seguir con otros plexos y las glándulas y todo, pero vamos a hablar del doble etérico. Bueno, este doble etérico es una zona de confluencia. Está alrededor del cuerpo. Intercambia energía aural, por ejemplo, aura y etérica. Por eso se llama doble etérico, porque hay uno igualito en otra dimensión. ¿Y esto por qué? Porque las curaciones cuánticas, y de esto hago hincapié, lo primero que se va a curar siempre es de abajo hacia arriba, por eso la importancia de las curaciones cuánticas del útero, del corazón, porque eso se hace en otro nivel, en ese nivel cuántico, donde está el doble etérico, porque es todo nuestro dibujo o sea, todo el cuerpo nuestro en otra dimensión. Y bueno, entonces, se encarga, ese cuerpo etérico, se encarga de adaptar la energía que viene de otras radiaciones, nosotros vivimos en un mundo visible e invisible. Entonces en el invisible está ese doble etérico y ese está captando, es como, ¿vieron el avatar? Eso es así, avatar. Ese avatar está viviendo en otra dimensión y entonces está trayendo todo eso que vive en eso, lo atrae y lo trae para que se adapte a nuestra parte física, psicológica de toda nuestra vida. Entonces, nosotros como seres, para que se conecte nuestro avatar, tenemos que hacer ejercicios, tenemos que acostumbrarnos a comer bien, a pensar bien, porque si no hay deformaciones, mentales, que todo tipo de cosas artificiales y que no sean naturales van deformando la mente. El ADN se va a moldear según como nosotros hablemos y cumplamos nuestra palabra. Entonces, así, si uno no hace lo que dice o hace otra cosa
dice una cosa y hace otra, y así progresivamente se va endureciendo y todo ese campo, ese doble, y uno no se comunica con ese doble. Entonces, ¿qué pasa? Se rompe algo, hay peligro de ruptura, y, cuando se dan cuenta que ese doble no hay comunicación, cuando se le llama así necrosis de ciertas zonas del organismo, cuando alguna parte deja de funcionar, desde ahí empezó. Por ejemplo, hay problemas de, no sé, yo voy a decir cosas comunes, pero tampoco para que se asusten ni nada, porque se puede revertir todo. Tenemos la capacidad esa. Un problema, por ejemplo, de riñón, es un problema de miedos y de no circular nuestra agua, de estancarse el agua. Pero al estancarse esa agua no sube, porque a la noche, porque el tema es, no sube el agua energética al lugar donde nosotros vamos a conectarnos con el avatar, porque ahí empieza todo. Por eso el camino, bueno, yo voy a decir, parece que el nombre de la película, El Camino del Agua, pero yo lo vengo diciendo hace muchos años, que la curación es a través de la agua y de la conciencia. Y tenemos que traer conciencia. Y la conciencia es despertar, o sea, trabajar, no es la palabra trabajar, poner en funcionamiento y labor los centros energéticos y saber cómo ponerlos para que todo esté como una sinfonía, ¿se entiende? Bueno, el próximo tema que vamos a tratar son los plexos nerviosos, las glándulas endocrinas, los órganos físicos, los centros energéticos, sus colores. Y en esta parte, por eso yo voy a dar como mi conocimiento, o sea, mi conocer a través de la terapia sacrocraneal también. Y para terminar, para terminar esta parte, para luego comenzar con lo que les dije, esto, lo vuelvo a decir, esto quiero que sea completamente gratuito, o sea, todo esto que lo pueda tener y usar, o sea, se puedan enterar cuantas personas quieran. El tema es después hacer los ejercicios, por eso ahí sí vamos a hacer un grupo de lo que sería la terapia de los chakras, y vamos a ver uno por uno. Así que esto sería el tema. Así que voy a terminar. Esto lo vas a encontrar en un audio, video, que va a quedar solamente en YouTube, porque es bastante largo. Así que yo lo voy a terminar acá. O sea, lo voy a terminar acá, la primera parte, la voy a titular. La segunda parte ya voy a decir de todo lo que vamos a hablar, y este curso empieza en breve, y los que estén interesados me pueden ubicar o llamar, y a través también de la página de la página de YouTube y todo, me puede preguntar, que yo contesto. Bueno, gracias y espero que les sea de utilidad. Les mando luz de amor, verdad, justicia y libertad para todos.